Hola, empezamos con el podcast de difusión de la FIAD. Esta semana platicaremos del descubrimiento que permitió la creación de los dispositivos electrónicos, los cuales han cambiado la historia de la humanidad. Lo interesante de este descubrimiento es que no se buscaba crear un nuevo dispositivo, sino que se buscaba mejorar uno también muy importante en la historia, la bombilla o lámpara incandescente. Si le preguntamos, la mayoría de la persona piensan que Thomas Edison creó la lámpara incandescente, pero no fue el primero en inventar la lámpara incandescente, pero sí fue quien la perfeccionó y la hizo práctica y comercial. ¿Quién inventó la lámpara incandescente primero? Antes de Edison, varios inventores ya habían creado versiones primitivas de lámparas incandescentes. Humphrey Davy, 1802, inventó la luz de arco, usando electricidad para hacer brillar un pedazo de carbono. Fue muy brillante, pero poco práctica. Warren de la Rue, 1841, usó un filamento de platino dentro de un tubo al vacío. Funcionó bien, pero el platino era demasiado caro. Joseph Swan, Reino Unido, 1860-1870, experimentó con filamentos de papel carbonizado en bombillas al vacío. En 1870 y 1879 logró que funcionaran durante unos minutos, pero se apagaban rápidamente. ¿Qué hizo Edison diferente? Edison no inventó la idea, pero fue el primero en hacerla útil y duradera. Su gran aporte fue: 1. Usar un filamento de carbono muy delgado, que duraba mucho más tiempo. 2. Crear un vacío casi total dentro del bulbo, lo que evitaba que el filamento se quemara rápidamente. 3. Diseñar un sistema completo de iluminación eléctrica, generadores, cables, interruptores y bombillas. No solo inventó la bombilla, sino el concepto de red eléctrica. En 1879, su bombilla funcionó por más de 13 horas, y luego mejoró el diseño hasta que durara más de 1200 horas. En la búsqueda de mejorar la duración de la lámpara incandescente, se descubrió un fenómeno que originalmente se llama efecto Edison y posteriormente se llama efecto termoiónico. Como ya comentamos, después de muchos experimentos, en 1879, Edison logró crear una bombilla con un filamento de carbono encerrado en un bulbo de vidrio al vacío que brillaba al paso de la corriente sin quemarse rápidamente. Este invento revolucionó la iluminación, pero Edison notó algo extraño en el comportamiento de sus bombillas. El descubrimiento del efecto Edison, 1883. En 1883, Edison y sus asistentes realizaron un experimento para entender por qué algunos filamentos se quemaban más rápido que otros. Colocaron una placa metálica adicional dentro de la bombilla incandescente, además del filamento principal, sin conectarla directamente al filamento. Cuando calentaban el filamento y aplicaban un voltaje positivo a la placa, observaron que fluía una corriente eléctrica entre el filamento y la placa. Lo sorprendente es que eso ocurría aunque no había contacto físico entre ellos. Pero cuando invertían el voltaje poniendo la placa negativa, no fluía corriente. ¿Qué descubrió realmente Edison? Edison descubrió, sin saberlo del todo en ese momento, el fenómeno de emisión termoiónica. Un metal caliente emite electrones como el filamento. Si hay una placa positiva cercana, esos electrones saltan hacia ella a través del vacío. Si la placa es negativa, los electrones son repelidos y no hay corriente. Esto fue el primer paso hacia la comprensión de cómo se comportan los electrones en el vacío. ¿Qué hizo Edison con este descubrimiento? Edison patentó el descubrimiento, pensando que podría usarlo para medir el desgaste del filamento y predecir el fin de vida útil de una bombilla. Sin embargo, no comprendió del todo su potencial electrónico y no lo desarrolló más. Desarrollo posterior por otros científicos. Aunque Edison no explotó este fenómeno, otros sí lo hicieron. John Ambrose Fleming, 1904. Usó el efecto Edison para inventar el diodo de vacío, válvula de 2 electrodos, que permitía que la corriente fluyera en una sola dirección. Esto fue esencial para la radio. Lee de Forest, 1906. Añadió un tercer electrodo y creó el tríodo, que podía amplificar señales eléctricas. Este fue el inicio de la electrónica moderna. Importancia histórica. El efecto Edison es considerado el inicio de la electrónica de vacío y una base indirecta para
radios, televisores, computadoras analógicas, sistemas de comunicación. Lo interesante de esta historia es como un descubrimiento en laboratorio buscando resolver un problema. Permitió el desarrollo de otros dispositivos y explicó fenómenos que no eran parte de la búsqueda original. Muchas gracias por su atención.